En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo nos va a acompañar subiendo con 505 números que nos propone para el estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada uno de los números del catecismo que vamos a estudiar. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Entramos en este primer apartado, donde el catecismo dedica 11 números, del 2084 al 2094, al estudio del tema que tiene como título Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Número 2084 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Dios se da a conocer recordando su acción poderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consisten en que el hombre lo acoja y lo adore. Es un número extraordinario este que nos presenta el catecismo esta mañana, queridos amigos, y es el hecho de que Dios ha dado a conocer su amor hacia el hombre, no de una manera teórica. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos explicando número por número este catecismo mayor de la Iglesia. Y estamos utilizando una pedagogía para poder explicarlo, pero es una pedagogía teórica. Utilizamos una forma didáctica para hacerlo, pero ese no es el estilo que Dios ha utilizado. Dios comenzó a revelarse acompañando a su pueblo. En la historia de la salvación, Dios se reveló como es Él. La revelación comenzó por la elección de un hombre, Abraham, y a través de él hizo un gran pueblo. Ve donde yo te muestre, y yo estaré contigo. No había nada escrito. Es decir, el amor de Dios lo ha revelado Dios, es en la práctica. Ha necesitado la obediencia del hombre, pero no había nada escrito. Israel cayó en cuenta de que había un único Dios en su experiencia histórica, no en nada escrito. ¿Qué pueblo hay que tenga un Dios más fuerte que Yahvé?
Al principio pensaban que los demás pueblos también tenían sus dioses, pero más tarde se dieron cuenta que esos dioses no existían, que solo había un Dios. Este convencimiento ellos lo adquieren cuando ven la soberanía que Dios tiene, que no estaba limitada a un lugar determinado, a un pueblo determinado, que Él es Señor de señores. Y ese convencimiento no nace de una teoría, nace de la propia experiencia de la historia. Y es ahí donde han caído en cuenta de ello. Y han caído en cuenta que Dios es amor y que Dios nos quiere. Y eso lo fueron descubriendo en las acciones de Dios, en cómo Él les había protegido, en cómo Él les había acompañado, en cómo Él les había liberado de la esclavitud. Alguien podría preguntarse, bueno, pero también ellos recibieron muchísimos golpes en su vida. Sí, igual que nosotros. Nosotros también estamos llamados a descubrir cómo Dios nos quiere, cómo nos ama, cómo nos cuida, y debemos descubrirlo en medio de nuestras cruces. ¿O es que la vida de cada uno de los que me están escuchando es una vida de rosas? Le descubrimos en las cruces y lo experimentamos en los episodios más duros de nuestra existencia, donde hemos llorado, donde nos hemos quebrado. Pero Él ha estado ahí y ha sido capaz de sanar nuestros corazones. Él ha sido capaz de hacer de nuestra cruz un instrumento de salvación. El hecho de que se me haya muerto mi hijo, el hecho de que me haya dejado mi pareja, el hecho de que me haya quedado sin trabajo, el hecho de que se me haya muerto mi mascota, el hecho de que me hayan desterrado de mi lugar de origen, esas cruces son instrumento de salvación. En definitiva, que el amor de Dios lo hemos descubierto no porque alguien nos lo ha expresado en una teoría, sino porque lo hemos visto y lo hemos vivido en cómo Dios está presente en nuestras vidas, que nos cuida, que nos sana, que es bueno con nosotros. Aunque en los momentos más duros parecería muy lejano, es cuando más cercano está. Y el pueblo de Israel hace una lectura de su historia en esta clave del amor de Dios. Y esa lectura que ellos hacen es la Sagrada Escritura. Hoy día de San Jerónimo, cae perfecto este comentario. Primero la viven, después la escriben. Es muy importante, queridos amigos, que nosotros también aprendamos a hacer esta misma lectura. Es muy insuficiente que alguien diga, voy a estudiar la Sagrada Escritura, voy a estudiar el catecismo como si fuera una cuestión didáctica o meramente académica. No, se tiene que vivir. Claro que es importante tener un método académico de estudio, tener este catecismo dividido número por número, capítulos, sesiones. Claro que sí, es importante, pero lo más importante, lo primero, es que nos lleve a hacer una lectura de nuestra vida, de nuestra historia y ver cómo Dios ha caminado conmigo siempre.
ver cómo Dios me ha liberado de mis esclavitudes, ver cómo Dios me ha tenido paciencia ante mi pecado, ver cómo Dios ha estado tan cercano en mi prueba. Es el ejemplo de la parábola del Evangelio, donde Jesús les dice, después de que le proponen, arranquémosla y quemémosla, espera, no la arranques todavía, espera el año que viene para ver si da fruto. Mi pecado es tan grande que ya me debieron haber arrancado y quemado. Mi forma de fallarle tantas veces al Señor es para que ya me hubiera arrancado y quemado. Espera, no lo arranques todavía. Espera un año para ver si da frutos. Esa es nuestra historia. Pura paciencia y misericordia de Dios con nosotros. Y lo mejor de todo es que el Señor ha puesto a mi lado personas que son signo de su amor y de su presencia para mí, para que a través de ellas les descubra. El que alguien se sepa de una manera un poco como los periquitos, las loritas, que alguien se sepa la Sagrada Escritura de memoria para repetirla, o que sea un gran investigador de la teología. Si esa persona no sabe ver los signos del amor de Dios en su vida, que se sepa la Biblia de arriba hasta abajo de memoria no le sirve de nada. Por eso hay veces tengo mis contradicciones internas cuando veo que muchas personas se saben la Sagrada Escritura de memoria o se saben muchos versículos de memoria y van predicándolos de un lado para el otro, pero al final terminan cometiendo unas faltas de caridad contra los católicos que yo me sorprendo que esa Sagrada Escritura que se saben de memoria no les sirva para nada. Tantos ataques en contra de los católicos. Eso no puede ser de Dios. Tantos insultos, tantas mentiras, tantos inventos, tantas cosas sacadas de contexto para atacar a los católicos. Eso no puede existir si una persona está en Dios. Solo puede ser signo y fruto de la acción del demonio. Porque si alguien se sabe la Sagrada Escritura y es signo y acción de Dios, no podría despotricar en contra de su hermano. Damos un paso más. Nos presenta el Catecismo el número 2085 que dice: el Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Qué belleza este número. Al revelarse Dios, Él se descubre también y nos descubre qué es lo que quiere de nosotros. En otras palabras, ¿no? La voluntad de Dios para con nosotros se manifiesta como consecuencia de decirnos quién es Él. Por tanto, queridos amigos, al conocer a Dios, conocemos lo que Él quiere de mí. Éxodo 24, 12, 18.
Dijo Yahvé a Moisés: Sube hasta mí al monte, quédate allí, y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos, que tengo escritos para su instrucción. Se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos: Esperadnos aquí, que volvamos a vosotros. Ahí quedan con vosotros Aarón y Hur. El que tenga alguna cuestión, que recurra a ellos. Y subió Moisés al monte. La nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Lo que se está enfatizando en este texto del libro del Éxodo es que la gloria de Dios se ha manifestado a través de Moisés al pueblo de Israel, y a través de Israel a todos los pueblos del mundo. La única gloria auténtica del hombre es la de gloriarse en Dios. Esa es nuestra gloria. Todo lo que no sea gloriarme en Dios es vanidad. Y como hemos dicho muchas veces, la vanidad es un pecado. Nos gloriamos glorificando a Dios. Al decir qué grande es Dios, el hombre está fundamentando su dignidad. Y uno de los dramas más grandes que el hombre vive es cuando su autoestima se fundamenta en la vanagloria, en la vanidad, cuando nuestra autoestima depende de la adulación o del desprecio de otros hacia nosotros. Ahí nos quebramos. Cuando nuestra autoestima depende del comportamiento pecador de los que me rodean, nos quebramos. Y sufrimos mucho, porque no nos sabemos querer a nosotros mismos. Por tanto, el que nuestra autoestima no esté bien fundada es porque no hemos entendido que la auténtica felicidad del hombre está en gloriarse, pero es en Dios. Él es el bien y el fin del hombre, no el hombre en sí mismo. Luego dice este número del catecismo: la revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas. Es decir, nuestra vocación es trabajar para Dios. Cada uno en conformidad de su condición de criatura. Pero es que lo más interesante es que esa criatura es hecha a imagen y semejanza de Dios. No podríamos hacer en nuestra vida otra cosa que no sean las cosas de Dios. ¿Cómo cuidaría Dios a mis hijos? ¿Cómo cuidaría Dios su trabajo? ¿Cómo fundamentaría Dios las relaciones humanas?
Porque solamente nos conoceremos a nosotros mismos cuando conozcamos a Dios. De resto estamos nomás tirando palos al aire. Por ejemplo, a una persona no se le conoce suficientemente bien hasta que uno no ha conocido su familia. Poder uno ver de dónde vienen sus reacciones, sus gestos característicos, etcétera, etcétera. Si esto decimos de una persona con respecto a sus padres, ¿cuánto más podemos decir de una criatura en cuanto a su creador? Nosotros los seres humanos, de hecho, somos un misterio. No hay quien nos entienda. Muchas veces yo mismo ni me entiendo. Somos un misterio. Y hasta que no comprendamos el designio de Dios en nuestra vida, el para qué me ha creado Dios y con qué vocación me ha creado, seguiremos intentando comprender ese misterio y lo haremos sin tener ningún fruto. Porque al final, el misterio del hombre, solo Dios se lo revela a él en su Hijo Jesucristo. Y aquí, queridos amigos, llama muchísimo la atención que en toda la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía, nos hemos armado unos tremendos líos mentales para responder a esas preguntas. ¿Qué sentido tiene la vida del hombre? ¿Qué sentido tiene su existencia? Y la filosofía no puede responder esto y enlía la cabeza del hombre. Siendo, pues, importante decir que es necesaria la filosofía en nuestra vida, es también importante decir que la filosofía no puede dar la respuesta concreta. No puede. Sin la comprensión que nos dé Dios del hombre. Por eso las filosofías ateas han sido lo peor que le ha pasado al hombre. Porque lo ha llevado a ser lobo del mismo hombre. Porque no se puede comprender un hijo sin haber comprendido al Padre. Qué misión tan grande la que tenemos. Respondernos esta pregunta. ¿Qué sentido tiene el hombre? ¿Qué sentido tiene su existencia? Y esa respuesta solo la lograremos desde nuestra experiencia de Dios. Lo demás podrían ser acercamientos a esa respuesta. Todo lo que nos regalen las ciencias humanas son acercamientos a esa respuesta. La psicología nos acerca, la filosofía nos acerca, pero la respuesta total la tendremos es en Jesucristo. Olvídese de lo demás. Luego da un paso más el catecismo y dice, el hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura, hecha imagen y semejanza de Dios. Es una preciosa expresión. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios. Y esto es verdaderamente importante y lo vemos. ¿Cuántas ocasiones hemos tenido de conocer personas que nos han mostrado el rostro de Dios en su vida? Muchas. ¿Cuántos servidores desinteresados hemos conocido en un hospital, en una casa de asilo,
en los lugares más recónditos, en una selva, en los cuales hemos visto el rostro de Dios manifiesto en sus obras. Podríamos hacer memoria y nos sorprenderíamos de esos rostros. Incluso muchos de nosotros hemos compartido no solamente el ver el rostro, sino hemos compartido sus vidas y les hemos preguntado, ¿y tú por qué haces esto? Es mi vocación, dicen. Acompañar a ese enfermo hasta el último segundo de su existencia, sin ningún interés. Eso es dar gloria a Dios. Madrugar, trasnocharse, ensuciarse, embarrarse, caminar, aguantar. Eso es dar gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto? Cuánto que agradecer a Dios por esas personas que nos han enseñado en su rostro, que nos han enseñado en sus obras, el cómo se hace Dios manifiesto en este mundo. Porque es que si en lo que hacemos nosotros no ponemos de manifiesto a Dios en el mundo, lo que hacemos es robarle a Dios su gloria y quererla poner para nosotros, como si fuera yo el principio y el fin de todo. Me miro a mí mismo como si fuera un espejo. Darle la gloria a Dios es nuestra vida, es nuestra misión. Esforzarnos por poner a otras personas a que lo conozcan igual que nosotros, a que estén más cerca de Dios, esa es nuestra misión. Por eso se suele decir que los cristianos estamos llamados a ser luz del mundo. Pero no es lo mismo ser luz que lucirse. La luz tiene la característica de que gracias a ella vemos las cosas. Pero la luz no es mirada en sí mismo. De hecho, no te das cuenta de que hay luz hasta que se apaga la luz y dejas de ver las cosas. Porque no está centrada en sí misma. La luz está para que miremos las cosas, no para que la miremos a ella. Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. No vamos a que la gente mire el foco. Lo que pretendemos es que la gente vea las cosas a la luz del foco. También estamos llamados a ser sal, sal de la tierra, que se tiene que utilizar para dar sabor a las cosas, pero no para taparle el sabor a las cosas salándolas. El hecho de que Jesús use estos dos ejemplos, sal y luz, Jesús está diciendo que somos signos. Pero el signo tiene que ser discreto y humilde. El signo tiene que ser obediente y humilde, como el buey y el burro en Belén. Porque si el signo atrae hacia sí la atención más que lo que representa, entonces deja de ser un signo y pasa a ser otra cosa. A lo mejor egoísmo, a lo mejor vanidad, a lo mejor búsqueda de sí mismo. Y a esto, queridos amigos, es a lo que se está refiriendo el catecismo cuando nos dice hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas. Esa petición que los cristianos hacemos, Señor, que por mis pecados nadie se aparte de ti. Y Señor, que por mis obras alguno se acerque a ti
te dé gloria y te conozca. Ese es el ideal de un católico. Que mi pecado no aleje a nadie de Dios y que mis obras acerquen a alguno a Él. El pueblo de Israel ha sido entendido como ese vehículo, como ese instrumento de Dios para que su revelación llegue a todos los pueblos. Y al final termina este número del catecismo haciendo una cita de San Justino en un diálogo que tuvo con un judío de nombre Trifón. Y era un judío con el que Justino polemizaba en una especie de debate entre cristianismo y judaísmo. Y decía San Justino: no habrá jamás otro Dios, Trifón, y no ha habido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto al vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestras esperanzas en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como que Justino le está diciendo a Trifón que esa relación que Yahvé realizó con Israel, en esa misma creemos nosotros los católicos. Jesucristo no vino a fundar una religión distinta de la Israel. Jesucristo fue a dar cumplimiento y plenitud a lo que Israel estaba esperando. Y en este diálogo de Justino, no es el cristianismo quien se desgajó de la revelación, en todo caso fue el judaísmo el que se desgajó al no reconocer en Jesucristo al Mesías que estaban esperando. Y ese es su drama hoy. ¿Será que este pueblo va a reconocer a Jesucristo como su Mesías? Ese es el drama y esa es nuestra oración por este pueblo hoy. El judaísmo y el cristianismo son como el río que desemboca en el mar. El judaísmo es el río y el cristianismo es el mar. No es que el mar esté anulando el río, sino que lo natural es que el río desemboque en el mar. Lo natural es que el judaísmo, que era el instrumento elegido por Dios para dar a conocer a Jesucristo, lo haga. Como el deseado de las naciones, lo haga. Y mientras esto no suceda, nuestra oración tiene que ir hacia ella. Que reconozca el mundo entero a Jesucristo como el Señor de señores. El Dios que nos revela a Jesucristo es el mismo Dios que se reveló a Moisés en este monte Sinaí que ahora estamos subiendo. Por eso, queridos amigos, en conclusión, esos 10 mandamientos que Yahvé entregó a Moisés escritos en esas 2 tablas son los mismos mandamientos que Jesús le recuerda al joven rico en ese encuentro, donde el joven le pregunta sobre lo que él tenía que hacer para ganar la vida eterna.